Y vamos a meternos en tema. Aquí está, podemos decir como protagonista, la OMS, Organización Mundial de la Salud, expertos de este organismo internacional que cobró protagonismo con esta pandemia y siempre se tuvo como referencia la OMS como el lugar o como la meca sagrada de lo que todo se desprende de ahí en materia de salud global. Esta pandemia puso en jaque distintos enfoques y fue muy cuestionada la OMS a propósito de esto. Hoy, expertos de la OMS aseguran que la pandemia se podría haber evitado. Doctor Sergio Perrones, buenas noches. ¿De qué se trata este informe de expertos de la OMS que están afirmando esto que afirman? Y mire, creo que estamos en un problema con las instituciones. Los acabamos de escuchar a Néstor, ¿sí?, diciendo esto de los jueces. Si los otros días un colega dijo que le parecía una aberración como médico opinar sobre justicia, ¿sí?, como le parece también una aberración que los jueces opinen sobre medicina. Yo le diría de otra forma, lo podría decir de otra forma. Dice, si el juez opina de justicia, yo puedo opinar tranquilamente de justicia como médico. O sea, de medicina opina el juez, yo opino de justicia y listo. Está muy bien, doctor. Sí, damos vueltas, observaron un poquito de lío. Y acá tengo un problema con los expertos. Voy a empezar con la Organización Mundial de la Salud. Usted sabe que entremos en contexto. Usted sabe que llevan un tiempito haciendo una macana tras la otra. ¿Sí? Y le voy a decir una que no listé. Y es que me parece que tardaron un poquito en llamar a los expertos, ¿no? Ya hemos pasado el año de pandemia. Más de un año. Sí. Sin embargo, emiten este comunicado ahora. Ahora. Vienen un poco lentos los muchachos. A ver, ¿qué pasó, doctor? También es lo que han encontrado los expertos. Mire, yo me recordaba cuáles eran los errores. ¿Sí? Y fíjese, ignoraron la ventilación durante mucho tiempo. ¿Sí? No le llevaron el apunte a la que los ambientes tenían que estar ventilados. Atención, reiteremos que estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? Ellos ignoraron el tema de la ventilación. Doctor Perrones, hay cosas hay peores. Una lista. Hay cosas peores. Temas. Sí. A ver, entremos en temas. Desaconsejaron el uso de barbijo. Recordamos. Tenemos un problema con los barbijos, ¿sí? Hubo un problema que además había instituciones que seguían ese consejo, que solo lo tenía que usar el que estaba infectado. Esto significó que entre el 8 de diciembre, donde fue el primer caso de coronavirus en China. Hablamos de 2019. De 2019. Y el 11 de marzo, donde decretan la pandemia, estos muchachitos, ¿sí?, que tendrán mucho escritorio, mucha OMS, todo lo que quiera, pero no tenían noción de qué era la infección, ni cómo se contagia la infección. Y se lo voy a contestar, doctor, en un ratito. A ratito. propósito de esto que usted dice, hay un periodo en el medio, febrero, porque estos expertos también dicen que febrero fue como el mes de las oportunidades perdidas. Hablamos de febrero de 2020. Sí, no creo que en la OMS tomen mate. Fue tan así, o sea, porque febrero, los primeros datos del coronavirus surgieron el año anterior. Así Noviembre, diciembre, recordemos. En un mes, China encontró el virus, identificó el virus. ¿Sí? A los pocos días tenía cerrado Wuhan. Lo recordamos. Tenía en cuarentena toda la ciudad, a los pocos días. O sea que los muchachos estos venían medio lentos, demasiado lentos le diría. Y tardaron mucho más en decretar la pandemia. Y por supuesto la decretaron de una forma muy superflua, sin grandes avisos ni medidas sugeridas, que se las voy a enunciar. Sí, lo escuchamos. Fíjese, ¿se acuerda cuando había que usar hidroxicloroquina con el desayuno? Según la OMS. Muy bien. Bueno, y a los pocos días, pasaron una semanita y dijeron, no, hidroxicloroquina no. Están en un problema. Parece mentira, pero pasó esto. La transmisión por aerosoles, ¿sí?, la determinaron hace una semana y media. Ahora, hace poquitito. Cuando desde China venían diciendo que los medios de transporte, los aerosoles, los aires acondicionados en los lugares cerrados, venían causando contagios. No le llevaron la punta. No le llevaron. Tenemos otra placa también para seguir. El primer error de todos. ¿Sí? A ver. No cerraron la frontera. O sea, cuando vieron, no miraron. Parece sentido común, doctor, esto, es sentido común. Miren, no miraron cómo creció el virus en China. No lo vieron. No vieron la curva ascendente monstruosa que tuvo China en los primeros días de enero. ¿Sí? No la vieron.
No se dieron cuenta de eso, porque si no hubieran cerrado la frontera y esto se hubiera limitado a China. Bueno, lo hicieron tarde. Por eso llevó al segundo ítem. Se retrasó al 11 de marzo. El 11 de marzo nosotros ya teníamos el virus acá. ¿Sí? Lo que primero era epidemia, que se hablaba de epidemia, se transforma en primer pandemia. caso en Argentina fue el 3, detectado en Argentina, Así y lo es. trajimos de afuera, con esa repatriación que había que hacer, que yo todavía estoy un poco en contra. Seríamos los dueños de todos los hoteles de Europa, más o menos, si lo hubiéramos dejado vivir un tiempo y los manteníamos allá, y hubiéramos agarrado grandes problemas. Se ignoró el poder de contagio, no miraron la curva, no miraron cómo crecía esto. La velocidad de contagio. Ni en ¿no? el Además primer de... lugar donde surgió, ni en los otros lugares, que surgió en Estados Unidos, después en España y en Francia, y no miraron cómo crecían, como para decir, muchachos, paren la mano, cierren todo, organicémonos y después vemos cómo nos movemos. Ninguna advertencia al respecto. Y bueno, todo tiene que ver con todo, porque dentro de este contexto... Ignoraron que, los a ver, asintomáticos. hay dos formas. A ver, los chinitos, ¿cuántos son en la casa? No tienen muchos hijos, no los dejan tener muchos hijos, tienen a lo sumo uno. ¿Sí? Serán 4, ¿sí? En una casa. Pongámosle. Si uno está enfermo, ¿dónde se queda? En la cama. ¿Sí? ¿A cuánto contagia? A los 4 que están alrededor. ¿Cuál es el problema? Los otros 3 que son sin síntomas o asintomáticos totales u oligosintomáticos con pocos síntomas, le duele la cabeza, ¿no? Sale y reparte el virus en la sociedad. Usted fíjese en qué culminó esto. ¿Por qué le digo las instituciones están afectadas por esto? Tenemos una plaquita. Muy bien. Esto lo sacaba la Sociedad Argentina de Infectología después de que empezó la pandemia, cuando empezó la pandemia acá. Tiene fecha, lo podemos ver. Cuando el 3 de febrero. Muy bien. Cuando surgió esto, dije, estamos en un serio problema. ¿Por qué? Si los infectólogos de nuestro país siguen los consejos de estos muchachos, que solo el barbijo se lo tiene que poner la persona infectada, están razonando, pensando que son médicos y no tienen que contagiar al paciente. Y es al revés. El asintomático es el que va a contagiar. Entonces, tuvimos durante muchísimo tiempo en todo el mundo pacientes enfermos que contagian sin barbijo. Un problema que tienen los chicos, porque los chicos no tienen síntomas, los niños. El 80% de los niños son asintomáticos y ese concepto parece perderse en este asunto de que queremos que estén en las clases y todo lo demás. O sea, muchachos, no hay otra. Por el momento no hay otra cosa que cuidarse. Para cerrar, porque estuvo muy bien detallado hasta acá todo esto, el trasfondo de todo esto. Si la OMS actuó como actuó o no actuó como debió haber actuado desde un principio, ¿qué nos queda entonces? ¿Por qué lo hizo? Claro, o sea, eso es porque justamente se ignoraba la potencialidad de un nuevo virus, por algo se transformó en pandemia, es algo global, en donde confluyeron un montón de versiones, hasta experimental podríamos decir. ¿Por qué? Porque cuando pasó esto que usted comenta, que se desaconsejaba el uso de barbijos, yo recuerdo que nos retrotraía a la época del H1N1 en la Argentina, en donde algunos decían que no era conveniente usar el barbijo y otros decían que sí. ¿Quiere que le Entonces, cuente una pareciese cosita? que se repetía una receta hasta ese momento. Digo receta entre comillas. Le resumo el problema que tienen estos muchachos. Sí. No se puede hacer medicina sentado en un escritorio o mirando nada más que la estadística de otro. Cuando uno sale de una oficina, se sienta en un auto que lo lleva el chofer de un lado para el otro, ¿sí? Y no tiene contacto con pacientes, con enfermos, con familiares de pacientes. No se puede hacer buena medicina. El trabajo de territorio. Hasta acá la palabra del doctor Sergio Perrones. Muchísimas gracias, doctor.